tiempo. Gloria a su nombre. Estamos nuevamente acá en un estudio bíblico. Seguimos hablando del tema que nos tiene pendiente. ¿Cuál era? Obstáculos, tropiezos y engaños. Uno viene detrás del otro. Hay que saber sortearlos y hay que saber discernir. Gloria al Señor. Estuvimos hablando la semana pasada sobre los obstáculos. Hemos traído una serie de palabras, digan conmigo, palabras que nos ayudan a poder comprender a profundidad lo que el Señor quiere para nosotros. Y estaremos también tratando de responder las preguntas. Si tiene preguntas, las puede hacer en el chat y poco a poco las iremos contestando, siempre y cuando sean conforme al tema. Amén. No me salga con los caballos del Apocalipsis porque así no, todavía no estamos en esa parte. Gloria a su nombre. ¿Qué estuvimos hablando acerca de los obstáculos? ¿Qué me puede decir? ¿Qué se acuerda? Hay dos tipos de obstáculos, ajá. Hay internos y hay externos, ajá. ¿Qué más? ¿Qué era un obstáculo? Es algo que se interpone para alcanzar el crecimiento. Es algo que se interpone para alcanzar el crecimiento. Si usted va en el camino y se lo topó de frente, ¿y qué hay que hacer con ellos? Hay que aprender a qué? A saltar, pero nunca a detenernos. Amén. Ni atajos. ¿Ah? Ni atajos. No hay atajos. Esta es una frase que se la copié a mi apóstol. No hay atajos para la madurez espiritual, ¿o sí? No. Creo que hay mucho volumen, por eso suena eso, ¿se acuerda? El volumen y el micrófono pequeñito no lo trajimos. Bueno, mientras nos acomodamos, sigamos. Gloria al Señor. Estuvimos hablando acerca de los obstáculos que tenemos que aprender a sortear, a saltar, pero tampoco a detenernos. Eso, el hecho de que tengamos que ejecutar esta acción no significa que debamos detenernos en el camino, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa? Que tenemos que seguir avanzando. Nosotros debemos de seguir avanzando sin ningún temor. Estuvimos hablando que la vida espiritual y la vida cotidiana nuestra no es separada una de la otra. ¿Cuántos se acuerdan? El ejemplo de la columna. La vida espiritual nuestra no es separada una de la otra, sino que podemos hacerle frente al diario vivir sin despejarnos o sin olvidarnos de nuestra vida espiritual. Y que uno de los obstáculos que generalmente viene muchas veces es el trabajo, muchas veces es el tiempo, muchas veces es el quehacer, muchas veces es cómo nos sentimos, cómo estamos, y debemos y tenemos que ser muy conscientes de nuestra vida con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, estuvimos viendo un poquito de esto y dije que íbamos a hablar hoy de los tropiezos. Diga conmigo, tropiezos. Hay obstáculos y hay tropiezos. Amén. El obstáculo es aquel que usted puede ver. Pero el tropiezo, le pregunto, ¿usted lo vio? ¿Qué pasa con el tropiezo? Amada iglesia, no todos, porque si no... Sí, el tropiezo es aquello que usted no lo vio, se enredó y chucuplum, se le enredaron los pies. La irregularidad del camino, muchas veces vamos muy confiados, vamos caminando. ¿A cuánto les ha pasado? Que se han pegado un tropezón, que han besado la vitrina, las ventanas de San José. Permítame decirlo de esa manera. Mami, apágame porfa, porque me está enchilando los ojillos. ¿Cuántos hemos tenido tropiezos en nuestra propia casa? En lo que conocemos, ¿cierto? Conocemos de tapa a tapa nuestra casa, ¿sí o no? La conocemos. Y hasta podemos con la luz apagada caminar, porque ya
la conocemos, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando hay algo fuera de lugar? ¡Ay, Padre! Imagínense usted cuando las mamás me van a entender aquí. Los chiquillos que dejan los juguetes botados y usted no se dio cuenta que aquello estaba ahí. Y usted iba metiendo la ropa del tendedero y usted no ve aquello porque va así con toda la ropa que lavó. Y se le enredaron los pies con la bicicleta del niño. Los tropiezos generalmente no los vemos venir. Los obstáculos los vemos. Los obstáculos los medimos. Los sorteamos. Los saltamos. Pero los tropiezos es algo que sale de pronto. Diga conmigo, de pronto. Puede venir algo, puede venir alguien. Pastora, va a empezar. Claro, por supuesto. Para eso estamos aquí, para predicar a Cristo. Los tropiezos, así como los obstáculos, pueden ser externos o internos. Pueden ser cosas, situaciones o personas. Diga conmigo, pueden ser cosas, situaciones o personas. Pastora, ¿cómo que hay tropiezos que son personas? Claro que sí. Y nosotros tenemos que aprender a discernir para que nuestros pies, en nuestra manera de caminar en el reino, no se enreden. Las personas también son caminos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Dijimos, las personas también son caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay personas que son caminos, pero no nos vamos a meter ahí. Estamos hablando de que hay personas, cosas y situaciones o circunstancias que se pueden convertir en tropiezo. Diga conmigo, interno o externo. Es algo que no se ve. ¿Estamos claros aquí? ¿Alguien más que me pueda decir algo de los tropiezos? ¿Qué se imagina usted cuando yo le digo, hay un tropiezo? Si hay una cosa, ya les puse el ejemplo natural. Los que tienen niños en casa o los que dejan los zapatos fuera del lugar se enredan en la misma chancla y chucuclum, ¿verdad? Cierto, eso es algo natural. Ahora, ¿qué cosas podrían calificar como tropiezo? ¿Ah? ¿Un peligro? ¿Puede ser un tropiezo? ¿Qué cosa puede calificar como un tropiezo? Que usted diga, esto me es de tropiezo, esto me va a hacer caer. ¿Cómo lo puede identificar? Lugares, ajá. Hay lugares que son de tropiezo para las personas. Un deseo del corazón. Uy, ese está muy bueno. Jennifer va a predicar el día de hoy. Un deseo del corazón puede ser un gran tropiezo. ¿Qué más consideramos que puede hacer esto? Una pareja que La mamá se fue de una vez a la yugular, la pareja, dice. Muchas veces, anhelos, deseos. Muchas veces hemos dicho, hay personas que son de tropiezo. Mire, mi hermano, así como usted le es de bendición a una persona y usted le habla de la palabra y usted le muestra, oro yo a Dios que así sea, en su manera de vivir, que hay un Dios y que nosotros tenemos una oportunidad de hacer las cosas distintas, que se puede quebrantar el yugo, la maldición, la condición, la ruina, la pobreza, todo esto en Cristo Jesús. Hay personas que también vienen a enseñar y hacer de tropiezo para aquellos que están caminando en la verdad de Dios. Amén. Y no necesariamente van a venir vestidos con cachos y cola, porque el enemigo muy bien se viste de ángel de luz. ¿Ya? Muchas veces esperamos cosas muy grandes y no, son las pequeñas a las que tenemos que prestarle atención. Un tropiezo nunca es algo grande, es un pequeño relieve en el camino
donde tu pie pegó y te pegaste un empujón que si no corre bastante rápido, cae acostado, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos perdido el equilibrio? Y hablo por el espíritu aquí. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Y uno ahí buscando la manera de volverse a acomodar, porque uno dice, si me caigo, ya no hay repuesto. Una vez estábamos metiendo una lavadora en mi casa y estábamos pasándola de lugar. Y la salida del patio de mi casa tiene una grada, tiene una pequeña acera y luego sigue la tierrita del patio. Pero del lado, déjenme ver, del lado derecho hay una parte que es mucho más baja, que no tiene como baranda ni nada por el estilo y está muy pegada a la puerta. Los que la conocemos ya salimos y doblamos a la izquierda, ya sabemos que no. Los que no corren peligro de recostarse en una pared que no existe. Y estábamos bajando la lavadora y yo venía con mis hijos acomodando aquello, hermano, y no vi, se me corrió la acera. Y entonces, en aquel momento, de ahí me fui para atrás porque pegué el pie en un pequeño relieve que tenía la acera. Y eso bastó para desequilibrar todo mi cuerpo. Fue algo chiquitito, pero me desequilibró completamente. Y me fui para el lado que no era. Me quise apoyar en la pared que no existe. Ya ahorita les voy a decir por qué les cuento esto. Y resulta que mi nuera, Connie se llama, ella nada más no sabía si soltar la lavadora, porque pesaba, o agarrarme a mí, porque ella estaba viendo lo que estaba del otro lado. Yo me fui completamente para atrás. Mi esposo no podía soltar la lavadora. ¿De qué tamaño es esa chucha? Ya le puedo explicar, no sea chepitas. Y mi hijo mayor tampoco. La otra estaba detrás de la puerta, no podían hacer nada por mí. Y en ese momento, cuando yo sentí ese tropezón y iba hacia atrás completamente, el lugar donde yo iba a caer, aparte de que es muy alto, está lleno de bloques de concreto, de unos cilindros que son de cemento. O sea, el mamellazo que me iba a llevar no iba a ser para menos, ¿verdad? Y yo cuando siento que voy para atrás, lo primero que pienso es, Señor, sálvame. Porque no lo vi venir, no pensé que eso iba a pasar y la verdad fue como decir, fue accidental. En lo que voy para atrás, yo no sé cómo, dice mi nuera, yo me giré, ya iba así acostada hacia atrás y dice que de un pronto a otro yo giro y caigo como un gato sobre mis pies. Claro, pegué un brinco aquí y otro allá para poder llegar hasta abajo. Los tropiezos son así, por más pequeños que sean, van a desequilibrarte completamente en todo tu ser. Y por más habilidoso que uno sea, muchas veces se lleva un golpe, ¿sí o no? Porque aunque yo pegué esos brincos, terminé estrellada contra el muro de retención de la pared vecina. Eso no me evitó que me raspara un poquito el pie, ni tampoco los brazos. No me fue tan mal como yo pensaba. Los tropiezos son así. Muchas veces vienen, desajustan todo lo que nosotros tenemos, lo que venimos caminando, y volver a acomodarnos para continuar cuesta un poco. Nos pegamos un susto de aquellos. ¿Por qué les digo esto? Porque así también es en el mundo espiritual. Así también es en nuestra vida cotidiana. Así también es en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos han tenido tropiezo en su trabajo? ¿Cuántos han tenido estorbo en su trabajo? En su casa, en el quehacer. ¿Y cuántos no hemos tenido tropiezos en nuestra vida espiritual? Solo yo. Todos hemos pasado por aquí. Por eso cuando empezamos este estudio, nosotros dijimos, no es que no hayamos pasado por aquí o que no vayamos a pasar por aquí. Hay obstáculos, hay tropiezos y hay engaños en medio de esta vida.
y tenemos que aprender a sortearla. Vean lo que dice la palabra del Señor en Levítico 19:14. Vaya conmigo allá. Hablando de los tropiezos, para poderlo traer un poquito al contexto. Dice, y leo para ustedes: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, ni pondrás ¿qué? Tropiezo. No pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, el Señor. Es como la firma, después del punto. Yo, el Señor. Punto. No pongas tropiezo. Si en aquel tiempo, cuando es en la ley, cuando estamos hablando que es números, es Levítico 19:14, si en aquel tiempo Dios protegía por medio de la ley a los más débiles, a los que se encontraban en una desventaja, a los que estaban de alguna manera con una discapacidad, sea ciego, sea cojo, sea sordo, la ley lo amparaba y lo protegía, ¿sí o no? Entonces, si vemos esta protección desde el tiempo de la ley, ¿cómo lo podemos aplicar al día de hoy? ¿Cómo lo podríamos traer para decir que no debemos poner tropiezos? No hacer leña del árbol caído, súper interesante. Mira, podemos decir y podemos tomar este verso de forma figurativa. Hay ciegos espirituales, hay sordos espirituales y hay cojos espirituales. En medio del pueblo del Señor vemos personas que son de esta manera. Y la palabra dice que nosotros no podemos ponerle tropiezo, porque hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Posiblemente usted me diga, bueno, pero este tipo de personas que la Escritura habla eran personas reales, eran personas que tenían una discapacidad. ¿Cómo lo comparamos acá? Hay personas que pueden ver las maravillas del Señor y aún así no encuentran el camino. ¿Aló? Y nosotros, los que estamos viendo, no podemos ponerle tropiezo cuando se encuentran cegados. ¿Qué hay que hacer? Agarrarlo de la manita. Pero yo pregunto, ¿puede un ciego guiar a otro? ¿Qué pasaría? ¿Dice la palabra? ¿Los dos se van al hueco? No puede un ciego guiar a otro ciego. Ahora, hablemos de los sordos. Hay personas que ven, pero no escuchan. Y esto les es de mucho tropiezo. Ven, pero no escuchan. No obedecen la palabra. No la ponen por obra. Y tampoco podemos ponerles tropiezo. No podemos maldecirlos. ¿Qué es maldecir? Hablar. Mira ese hermano. Mira esa hermana. Mira aquel, mira aquella. Nosotros no podemos. Estamos aquí para orar por ellos, pero también para hablar la verdad. Porque la palabra del Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación. Para devolverle la vista. ¡Ay! Para abrir el oído de los sordos. Y para sanar al quebrantado de corazón. Hay gente que cojea y feo en el corazón. Todo el tiempo se le quiere salir del camino aquello. En realidad, eso cojo es una condición, una situación desde su corazón.
Y nosotros estamos aquí para guiarnos, ¿sí o no? Entonces, dice, no podemos poner tropiezo. ¿Qué hacemos con la persona que no escucha? Tenemos que seguir hablando la palabra hasta que se rompa, hasta que se abra ese oído, hasta que algo pase. Pero no podemos ponerle tropiezo. Y si es al cojo, menos. Usted sabe una persona que le cueste, ok, voy aquí, que tenga dificultad a la hora de caminar y le metan el pie. Pastora, pero es que eso no pasa. Claro que pasa. Hay personas que tienen una fe un poco débil, ¿ok? Que les ha faltado fortalecerse, porque ya sea que son neófitos o niños espirituales con poco conocimiento, o tienen mucho conocimiento y poca revelación. Se saben la escritura como quien recita el abecedario, pero no tienen la revelación de aquella palabra. Entonces, la actitud muchas veces de los que se sienten en un conocimiento mayor pone tropiezo a los que están cojitos. Ya conmigo, esa cojera sale en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces en su debilidad de fe, por ejemplo, Pablo decía, si a mi hermano le es ocasión de caer y comer carne, mejor no me la como delante de él. ¿Sí o no? Porque el hermano va a pecar con su pensamiento. Yo no me voy a poner a discutir con una persona. Si la danza eso no es de Dios, si el género musical eso no es, y que vaya a la escritura, no le voy a poner tropiezo, porque está aprendiendo a caminar apenas en el reino, está conociendo. Dios los llevará a una revelación mayor si la persona se somete. Amén. Pero no podemos ponerle tropiezo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando hay personas que ponen tropiezo? Y lo digo porque hay personas que al ser sordos espirituales, ciegos espirituales, personas que todavía no tienen clara la visión espiritual en el reino, y se tocan con otras que agarran a estos pequeñitos, ojo aquí, y lo estoy haciendo despacito para ir claro. Hay personas que agarran a los ciegos, a los débiles, a los sordos, a los cojos, agarran a estos pequeñitos, escúcheme que estoy diciendo que son pequeñitos en el reino, agarran a estos pequeñitos para ponerles tropiezo para que no entren al reino. Qué importante esto, amor. Saludos a todos los que nos están viendo, bendecidos, iglesia. Dice Efesios capítulo 4, verso 29, si les gusta lo nota o lo busca. Pero de eso que estás hablando del tropiezo, qué importante es lograr entender lo que dijo Pablo aquí, lo que estás hablando. Dice, no salga de la boca de ustedes, hablando de la iglesia, no salga de la boca de ustedes, porque hay algo muy importante que hay que entender. La escritura, hasta que sea revelada en un nuevo nacido, le pertenece a la iglesia. La iglesia es el pueblo del libro, es el pueblo que conoce las escrituras, es el pueblo que entiende las escrituras, por decirlo así. Y Pablo viene y le dice a la iglesia de Éfeso, no salga de la boca de ustedes, no de los del mundo, de ustedes, ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Y escuchen esta parte como lo dice, según la necesidad del momento, para que impartan gracia a los que escuchan.
¿Qué quiere decir Pablo por el Espíritu de Dios? Acá, lo que está hablando mi esposa. Si vamos a hablar para edificar, hablemos. Si vamos a opinar para edificar, opinemos. Si vamos a levantar, si vamos a restaurar, si vamos a fortalecer, si vamos a exhortar, a consolar y a edificar, hablemos. Pero no pongamos tropiezo. Pero no pongamos tropiezo. ¿Por qué? Porque una palabra tiene, escuchen esto, la capacidad de cambiar el rumbo hasta de una nación. Hasta de una nación. Artajerjes o Azuero, sin darse cuenta, sentenció el pueblo de Israel por una palabra. Veías lo que está en tu mano y le dio el anillo a Amán. Pero por otra palabra, llegó y dijo, ahora yo le digo a ustedes, vaya y defiéndase. Le dijo a Hadasar, a Esther. Entonces Pablo viene y nos dice, no sea ninguna palabra mala. ¿Qué es una palabra mala? Una palabra es aquella que no lleva la esencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios cuando va a hablar no te va a poner tropiezo, te va a confrontar, te va a señalar las áreas a trabajar, te va a mostrar las áreas que están deficientes en tu vida, te va a empezar a señalar en dónde estás débil y por qué tu vida no cambia y no mejora. Y por qué cuando alguien viene y dice, ¿por qué fulano con tanto tiempo yo he avanzado más y se sigue quedando? Entonces, el Espíritu de Dios no te va a hacer un daño, pero sí va a señalar las áreas de tu vida deficientes que no te dejan dar el fruto que Dios requiere para él. Por eso Juan se llegó y le dijo Jesús a esta gente, mis palabras son espíritu y son vida, pero ¿cómo se sentían ellos confrontados? Ahora, vean lo que dice Mateo 23:13. Anótelo para el que escribe, leo para ustedes para dejar tiempo. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Escuche como hablaba mi maestro. Ahora uno habla así y dice que el pastor no tiene amor. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Se la cierran en la cara a la gente. Ustedes no entran ni tampoco dejan que los demás entren. Y ya me voy a meter ahí. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan toda la tierra y el mar para ganar un solo seguidor, porque acuérdense que ellos se hacían de discípulos. Y luego los convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes. ¿Por qué? Porque eran maestros, porque les enseñaban lo que ellos hacían. Les hablaban de la palabra, pero con su conducta les modelaban otra cosa. Por eso les ponían tropiezo. Esta es la gente que yo estoy hablando, que son como los fariseos, que tienen mucho conocimiento, pero poca revelación, que son tan egoístas que no entran ellos ni tampoco dejan entrar a los demás. Este tipo de gente todo lo critica, todo lo señala, todo le parece mal. Estos fariseos, cuando Jesús les habla de esta manera, ellos se habían apartado de la rectitud de Dios. Ellos habían buscado crear una rectitud propia. Haga esto y haga aquello. De aquí y de allá, para no meterme con nombres. Preséntese aquí y haga esto, esto y esto. Una rectitud propia. Por eso se levantó la religión. ¿Sabe qué es la religión? La forma del hombre queriendo alcanzar a Dios. Cuando no existe otro mediador que no sea Cristo. ¿Aló? Correcto. Y por esta causa
estos fariseos, si usted lee la escritura y usted lee los evangelios, usted verá quiénes fueron los primeros que le brincaron a Jesús. Y lo importante acá dice Lucas, también que es sinóptico de Mateo, en ese mismo que está leyendo, dice, porque han quitado la llave del conocimiento. Ay, ay, ay. Esa es la religión. La religión te apaga el conocimiento de Dios, pero el conocimiento de la revelación progresiva que necesita el Hijo de Dios para conocer al Padre a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la religión se aprende. La religión es fácil aprenderla. Por eso es que están los nacidos de nuevo, que es la iglesia del Cordero, y está aquella iglesia que no tenía aceite, que lo que tenía era simplemente una religión, pero igualmente escuchó al maestro. Y esa gente, al no tener la revelación, es quitarle la llave del conocimiento a las personas que realmente sí quieren entrar. Porque para todos nosotros, para la iglesia, está el conocimiento de Cristo. Pedro llegó y le dijo a la iglesia: creced en la gracia y creced en el conocimiento. Pero estos fariseos, ¿qué hacían? Lo que hacían era modelarse a ellos mismos, y lo que hacían es enseñarles, era una religión. Y a la hora que Cristo se manifestaba, para ellos todo lo que Cristo hablaba era una ofensa. Claro, no es que exhibía todas sus malas enseñanzas. Lo que pasa es que la vida de Cristo, que es total y completamente comprometida con el Padre, reflejaba toda la falta de ellos y todo lo que ellos estaban haciendo y todo lo que estaba mal. ¿Cuántas sanidades subieron por las manos de ellos? ¿Cuánto pueblo se levantó por las manos de ellos? Años hablando de la Torá, años hablando del que había de venir, y no lo supieron reconocer. Y es que más de 200. es que se montaron en un trono, y hay personas así que todo lo buscan, todo lo señalan. Usted le pregunta y saben de todo. No, en serio, saben de todo. Y lo traigo a este tiempo porque no es diferente del tiempo antiguo. Te hablamos nosotros de compromiso con el Señor y te salen y te dicen que no es necesario estar aquí todos los días. Pero mi relación con Dios es todos los días. ¿De qué me está hablando? Te salen y te dicen que las cosas no son así, que Dios salva el alma pero no el cuerpo, como si el cuerpo no es templo del Espíritu Santo. Por esa razón es que ponen tropiezo. Vean lo que escribí acá en esta nota, que me gustó mucho como lo puso mi apóstol, que me gustó esta parte donde dice que ellos habían cegado totalmente, habían cerrado la puerta, la habían oscurecido para que no entraran, al ponerles tantos y tantos rituales. Por eso es que el Señor Jesús les se volvió y les dijo: ustedes ponen cargas sobre el pueblo que no son capaces de llevar ni con un dedo, porque ellos eran buenos para decirle a los demás qué deben hacer, pero ellos mismos no hacían las cosas. Por eso, cuando nosotros hablamos aquí, hablamos de vida. Estamos hablando del reflejo de un testimonio de vida. Por eso siempre se les ha enseñado: busquen el fruto de aquel que habla. Porque por su fruto, busque el fruto del que habla, busque el fruto desde el que critica, busque el fruto desde el que señala, búsquelo. Y usted se va a dar cuenta que son como, perdóneme que lo diga, pero son como árboles otoñales. Puras hojas siempre, pero nada de fruto. No hay un avance en la vida de aquellas personas, pero tampoco quiere que usted avance, tampoco quiere que usted crezca. Son tan especiales para guindarse en la vida de los demás. Déjeme hablar en español. Para volverse como si fuera un ancla que lo atasca en un solo lugar y no lo deja avanzar. Los árboles otoñales llegan en un momento en que se quedan sin hojas, son solo ramas. Un árbol todo pelón. Y muchas veces esos árboles se vengan pudriéndose, ¿verdad? Porque se enferman. Ellos se apartaron de la rectitud.
Y muchas veces estas personas que ponen tropiezo no les gusta irse solos. Can cuando vio la desnudez de Noé, no quiso irse solo. Se quiso llevar a sus dos hermanos, pero sus dos hermanos eran entendidos. De procede el linaje de Abraham. Y ellos ¿qué hicieron? Ellos entraron de espaldas y cubrieron a su padre. Ellos siempre van a buscar a quien se le pega. Por Siempre eso van a los buscar espíritus de hacer afines. más, siempre van a buscar, espíritus afines, siempre van a buscar cómo alguien les avale ese pensamiento. Ahora leía un texto de una parte de una persona que escribió algo y puso: donde me vieron caer me verán levantarme. Y yo meditaba en esa palabra que puso esa persona que subió un estado, y yo dije: ¿cómo pretenden que Dios los levante en el lugar donde cayeron si Dios no los hizo caer? Se cayeron solos, porque decidieron. Uno de los grandes problemas de los fariseos, ¿cuál fue? Ellos no aceptaron ser educados por alguien que no pertenecía al estatus de ellos. Ellos no se dejaron educar. El original hebreo dice: y vino a los suyos, vino a los de su mismo oficio, dice el hebreo original, y vino a los de su mismo oficio y ellos no le recibieron. Y eso pasa con muchos creen que porque tienen 10, 15 años en el evangelio, porque tiene 5 o X cantidad de años, cree que el que está al lado no le puede educar, no le puede enseñar, cuando Cristo se revela a sí mismo a cada uno de nosotros de la forma que a Él le plazca. Pablo no caminó con Cefas ni con los demás, pero Pablo escribió 16 cartas. Y aún Pedro aceptó la sabiduría dada por el Señor al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que le falta a la iglesia? La iglesia necesita no poner tropiezo en esas áreas. Vean que esa parte que estamos leyendo dice: porque han quitado la llave. El conocimiento es una llave que penetra por los oídos, pero se revela por la boca. Cuando nosotros hablamos, nos damos a conocer cuánta revelación de Cristo hay en nuestro espíritu. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con el tropiezo? Todo, mi hermano. Porque estamos desenmascarando aquí lo que más hace tropezar a la gente, al pueblo del Señor. Son las personas. ¿Aló? No es ni el diablo. Son las personas. Los que más estorban para que otro crezca, para que otro avance, para que otro siga, para que otro vea lo que es, son las personas. Porque ven a la persona, pero no están viendo el tropiezo en ella. Vaya conmigo a Mateo 16, 21, 23. Mateo 16, 21, 23. Estamos hablando del tropiezo. Y hay tropiezos naturales que usted se los va a poder saltar. Usted se los va a poder equilibrarse y hacer la maroma que tenga que hacer para no caerse. Y si se cae, se soba. Eso no va a pasar nada. Pero de estos tropiezos que nosotros le estamos hablando el día de hoy, y le estamos diciendo a usted que tiene que ponerse fuerte, que tiene que pararse firme y que usted tiene que aprender a hacer a un lado y hablar de la manera correcta. Vea lo que dice Mateo 16, 21, 23 y tomo para nosotros el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿De quiénes? De los ancianos. No era de parte de cualquiera. De los ancianos, de los principales sacerdotes. Estamos hablando gente con conocimiento aquí. De los escribas. Y debía ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús nunca escondió su plan. Y el plan de Dios, de lo que Él venía a hacer, nunca lo escondió. Él siempre estuvo claro en eso. Y cuando Él estaba hablando estas cosas, dice que Pedro, tomándole de la mano, comenzó a reprenderle diciendo: escúcheme cómo estorban las personas que muchas veces están a nuestro lado, que muchas veces dicen que aman a Dios, que muchas veces dicen que de verdad creen en el Señor, o que son creyentes, o como se denominan ahora, nosotros somos cristianos también. No, hay turistas del reino. Yo le enseñé a usted eso. Póngase vivo, póngale cuidado, pélele el ojo ahí. Dice: le tomó de la mano. De la mano. Vamos a dramatizar aquí. Le tomó
de la mano y lo llevó ¿a dónde? Aparte. Porque este tipo de personas, gloria a su nombre, nunca va a hablar en medio de la congregación. ¿Te va a llevar a dónde? Aparte. Aparte. Lo llevó aparte. Así. Y dice que comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios. Señor, eso nunca te acontecerá. Son palabras que suenan mucho amor, ¿no creen? Cualquiera hubiese dicho, no quería que su maestro se le muriera. No quería que él pasara por semejante dolor. Pero ¿quién estaba hablando por la boca de Pedro? Tomándolo de la mano y llevándolo aparte, características que ustedes tienen que prestar atención. Ojo con los mensajes. Aló. Ojo con los que los llevan aparte. Ojo con los que tienen algo diferente que decir de lo que a usted se le ha instruido y se le ha enseñado. Ojo, porque dice que lo llevó aparte y le dijo que tal cosa nunca le acontezca. Pero volviéndose él, y ese él está en mayúscula. ¿Volviéndose quién? Ay, volviéndose Jesús le dijo a Pedro, escuche que aclara, le dijo a Pedro, ¿a quién le dijo? Al que se lo llevó aparte, quítate de delante de mí. ¿Quién? Satanás. Aló. Mire, hay unos que usted va a tener que decirle, hey, Satanás, quítate delante de mí. Va a haber unos cuantos. Escuche cómo el obstáculo que teníamos que hacer, saltarlo, sortearlo, ¿cierto? Pero al tropiezo, ¿qué hay que hacer? ¿Aló? ¿Está conmigo? Al tropiezo, ¿qué hay que hacer? Háblele. Háblele. Al tropiezo, ¿qué hay que hacer? Hablar. Vamos fuerte. ¿Qué hay que hacer al tropiezo? Háblele. ¿Qué le tiene que decir? Quítate delante de mí. Dígale como quiera, dígale el nombre o dígale Satanás, porque de parte de él viene para que usted no avance, para que usted no vaya hacia el destino que el Señor a usted le dijo que tiene que cumplir, para que usted no cumpla con lo que ya se estableció y se habló de usted desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo le tiene que decir? Quítate de mí, quítate de delante de mí. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. Aquí lo dice, léalo conmigo. Dice, quítate de delante de mí, Satanás. Lo identificó. Usted tiene que aprender, ay, gloria a Dios, a tener ojo, pero también a tener boca. Y eso es parte de lo que hablamos el domingo en la visión profética. Dame un segundo, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que viene el Satanás bien bocón y usa a la persona que esté usando, abre la boca y se quedan callados. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando usted no se quita esa maldita semilla de encima? Que la semilla, quiera o no, le va a generar fruto. Y aquel pensamiento va a quedar rondando en la persona y será, y no será. Y después se encuentra en una lucha con su alma, con su mente, porque no sabe qué hacer, porque se dejó confundir, porque no le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Después están en una batalla. Y están diciendo, mira, ¿cómo hago? Es que ya no sé por qué. Se dejó confundir la verdad. Si Jesús se le hubiera quedado callado a esto, le aseguro que un gran tropiezo hubiese sido. Pero él habló como tenía que hablar y señaló lo que tenía que señalar. Por eso usted tiene que aprender a hablar también. Como le digo, el obstáculo usted se lo va a brincar porque es para su avance, es para que no se detenga, es un entrenamiento que usted va a tener. Pero al tropiezo, la medicina le estoy dando para el tropiezo, dígame ay o dígame amén. Que por esta causa es que muchas veces no se cae bien.
Porque al tropiezo hay que hablarle como es, con nombre y apellido. Dice, volviéndose a Pedro, o sea, se volvió a Pedro. Pero le habló ¿a quién? Al diablo dentro de Pedro. Y le recuerdo que versículos arriba de esto, acababa Pedro de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dejando muestra que una persona puede ser llena de Dios y también usada por el diablo. ¿Aló? Correcto. Es fuerte. Correcto. Es que ustedes no ven la cara de la hermana Jocelyn aquí. Yo sí. ¡Qué fuerte! Correcto. Es cierto, mi hermano. El hecho de que levante las manos aquí no garantiza que sea lleno del Espíritu Santo. Escúchelo hablar cuando se lo lleva por aparte. Porque le aseguro algo, delante de sus autoridades nunca va a abrir la boca. ¿Sabe por qué? Porque entonces se le va a volver la autoridad y le va a decir, apártate, Satanás, porque estás feo para la foto. No estás viendo. Vea lo que le dijo él. Quítate delante de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando, diga conmigo, ahí van los pensamientos que se convierten en grandes estructuras, grandes paredes que separan al hombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los pensamientos? De cómo se formaba una altivez, cómo se formaba una estructura que tiene que ser llevada y cautiva a los pies de Cristo por un pensamiento. Le dijo, no estás pensando en las cosas ¿de quién? De Dios, sino en las de los hombres. Y otra versión dice, tienes puesta la mirada en las cosas de acá abajo, terrenales. Por eso le van a decir, viva su vida. Están muy serios aquí. ¿Algo que decir, amor mío? Y algo muy importante es que cuando perdemos la perspectiva o lo auditivo de lo que nos están hablando, es porque estamos perdiendo la visión profética, como hablamos el domingo. Porque uno de los deberes de nosotros es ser atalayas. Y atalaya no es solo estar viviendo intercediendo, que me meto en el cuarto, que me pongo en la sala, que me pongo en X lugar, solo estar hablando. No, yo soy un atalaya continuamente. Y esa era una habilidad que tenía el maestro. Era un atalaya continuamente, porque en un momento dado, como lo dijo mi esposa, Cefas viene y le dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El maestro viene y le dice, no te lo reveló ni carne, sino del cielo. Pero después el cielo no le estaba hablando, le estaba hablando del adversario. O sea, una revelación, que una persona te hable bonito, que una persona adore muy lindo, que una persona esté llorando, que una persona pueda tener una palabra que uno diga, wow, qué tremendo, no te garantiza que en un momento dado te pueda estar hablando de parte de Dios. Por eso es muy importante, demasiado importante, el pesar los espíritus que hablan. Sí, claro. Tienen que aprender a pesarlos. Porque eso fue lo que nos está, acá en esta parte, lo que nos está enseñando el maestro es que todo espíritu se pesa, porque él pesó a Cefas aquí. Él se lo llevó por aparte y más bien salió exhortado y le dijo, quítate delante de mí. Satanás en el hebreo significa adversario, alguien que te lleva a la contra. Eso es lo que significa Satanás. Pero dice, porque no estaba pensando en las cosas de Dios. Cuando estaba leyendo eso, que no estaba pensando en las cosas de Dios, se me vino el profeta Ezequiel, donde dice que la atalaya, donde debería venir la espada, gritaba al pueblo, espada, espada. ¿Y cuántas veces ha venido la espada del enemigo a través de una palabra y lo que te ha traído es demotivación? Sí, pues lo primero que hace es ponchar. Duda, inseguridad, desconfianza, desánimo. Ya lo pone a dudar de los pastores. Ya dice, ¿será mi congregación o no será mi congregación? Eso es ¿Me debo quedar o no me debo quedar? ¿Debo dar o no debo dar? ¿Debo evangelizar o no debo evangelizar? ¿Me debo discipular o no me debo discipular? Porque el enemigo, listen, lo que el enemigo trata en el tropiezo, listen, es tratar, anótelo, es de aislarte del cuerpo para bombardear tu mente. Por eso hay que ser atalaya. El enemigo te aísla
Escuche esto, por eso era que cuando los enemigos venían, que era lo primero que le hacían a Jerusalén, la sitiaban. ¿Y cómo lo hacían que se rendían? Hasta que tuvieran hambre. Y cuando tenían hambre tenían que rendirse. Pero escuche esto, antes de rendirse, se comían entre ellos. Qué fuerte. Qué fuerte. Como sucede en la iglesia. Aquí dijo Pablo, cuidado, entre sus contiendas, le dijo a la iglesia de Galacia, terminan comiéndose y consumiéndose los unos a los otros. ¿Por qué? Porque se ponían tropiezo a través de las palabras. Claro. Ya no había quien vigilara, ya no había quien intercediera. Y como dice mi esposa, ya no había quien reprendiera. Porque hasta Corinto se lo dijeron, a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 6, ¿acaso no hay un sabio entre vosotros que les hable y juzgue las cosas de ustedes y tienen que ir a tribunales donde los gentiles? Así pasa. Hay personas que llegan terminan con una situación y en vez de hablarlo con los pastores, van a hablar con el de afuera. ¿No han visto eso? ¿Sí? Yo he visto gente que, no, es que ir a café, no, pues entonces, ¿soy o no soy? ¿O somos o no somos? Y lo habla con alguien que no conoce su proceso, que no tiene temor de Dios, que no lo ha apacentado, que no lo ha pastoreado, que no le ha echado fuera los demonios. ¿De dónde va a venir ese consejo? ¿Qué le van a decir? No, saliste de ahí. No haga caso. Mira, de lo que hemos estado hablando, yo le digo, Pedro dejó de ser quien era solo por la reprensión de Jesús. No. Yo pregunto, ¿dejó de ser? No, más bien al contrario, lo empujó Jesús al cumplimiento de lo que él había dicho, porque le sacudió aquello que tenía encima. ¿Qué tal se lo hubiera dejado? Se puede enojar conmigo, pero por amor le voy a decir las cosas. Yo eso no me lo voy a dejar. Se la voy a solear, sepa. Tropiezos, ejemplos de tropiezos. Por ejemplo, llega una persona y dice, nada va a pasar, ¿para qué va a ir a la iglesia todos los días? Ahí metido. No, hombre, está bien, que vaya, pero no tanto. Eso es poner tropiezo. Diga conmigo, apártate de mí, Satanás. Eso no es dejar al otro entrar. ¿Sabes por qué? Porque como el otro es domingo, cristiano jarocho, que se congrega cada 8. No me hagan hablar del otro. El del anual. Entonces quiere que el otro se convierta igual. Se vuelven maestros. Es que cuando usted permite que alguien le enseñe su doctrina, usted está permitiendo que ese sea maestro suyo o maestra suya. ¿Aló? Y a nivel espiritual, el que se deja que otro le enseñe, que no sean sus pastores, que tomaron como pastores, se está poniendo los pies de esa persona y diciendo, eres mi maestro. Hay gente que se levanta, perdón, hay gente que se levanta a hablar todas las cosas en contra, por ejemplo, y dicen, a esos no los sigan. ¿Y a dónde encuentra usted eso? En la escritura. Los fariseos, ¿qué era lo que hacían? Le decían al pueblo, no sigan a ese Jesús. Y yéndonos un poquito más adentro, ¿sabe qué le decían? No prediquen en el nombre de ese tal Jesús. Es lo mismo, son personas que ponen tropiezo, igual que los fariseos ante Jesús. Es lo mismo. Una pregunta. Diga. Por ejemplo, entre los tropiezos también, el enemigo trae tropiezo con los mismos pastores. Claro. Entonces, en este caso, cuando una persona o el enemigo ha utilizado a X o Y persona o X o Y situación en contra de los pastores, ¿qué es lo más correcto que debe hacer una oveja? Mira, se lo voy a poner así de fácil. Cuando los fariseos, que eran personas que estaban en autoridad, ¿cierto? Para hablar de la Torah, para enseñar, eran los que estaban en autoridad, ¿cierto? Puesta por Dios. Dios los había ordenado todo lo que debía hacer dentro del templo y dentro de la casa. Por eso era que estaba así. Cuando Pedro habló con ellos y ellos le prohibieron predicar en el nombre de Jesús, ¿qué fue lo que dijo Pedro? ¿Me es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Le voy a explicar cuál es la diferencia en esto. Cuando una persona, llámese pastor, profeta, apóstol, maestro, evangelista, ministerio, 3 rangos, no me importa, no se alinea a la palabra del Señor y a lo que está escrito, no tiene por qué sujetarse nadie, porque ya Él se separó de la autoridad máxima, la cual es Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué viene el tropiezo, como dice la hermana que pone la pregunta acá y dice que hay pastores que han servido de tropiezo a otros? ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a ver que esta persona no tiene el fruto que dice la escritura. Entonces, ¿por qué se le siguió? ¿Aló? Empezamos a notar que la persona no va de acorde ni se alinea al Cristo que se predica acá. Entonces, ¿por qué se le siguió? Aquí es cuando yo digo, siempre lo diré, cuando una persona es verdaderamente enseñada, instruida y tiene un fundamento correcto, no lo enreda cualquiera. Puede discernir, puede distinguir cuando un oficio está siendo expuesto por Dios en la persona. Una persona puede discernir cuando aquel llamado verdaderamente viene de Dios, puesto que la palabra dice que Él respalda lo que Él llama. Lo que pasa es que como ahora hay mucho tirín, tin, tin, y tanta fiesta y tanta cosa, y tanto bombo y platillo, me perdonan el francés, entonces la gente se va, ¿por qué? Por los dones. Y la palabra no me habla de los dones, me habla de fruto. Entonces, cuando una persona que está puesta en autoridad ya no está ajustada a lo que dice la escritura, yo tengo que pesar. Nunca dice que seamos malcriados, ofensivos, ni maldicientes con estas personas. Simplemente el sabio ve venir el mal Y se apaga. ¿a quién voy? A Dios. Oro a Dios, pido la dirección que debo tomar. Mira qué importante Porque, es. bueno, porque a veces pasa esto. La persona empieza bien. ¿Cuántas veces hemos visto esto? La persona empieza bien. Empezó en santidad, bien dirigido con la palabra y toda la cosa, y resulta y acontece que en su caminar, y esto lo digo con toda autoridad, se descuida y tropieza y chucuplum, se cayó. Ya no es aquella persona, ya no hay aquella manifestación de poder, ya se pierde aquella esencia, porque es Dios hablando de que algo pasó. Lo mismo sucedió con los fariseos. El Señor viene, se levanta, empieza a ir al pueblo, hay manifestación de poder, sanidades por acá, milagros por allá, y la entidad religiosa se levanta, el sistema se levanta a pelearle el pueblo y su posición. Pero él se mantiene donde tiene que estar y Dios respaldó y sigue respaldando toda la obra que él hizo. Y dejó claro cuál es el sistema. ¿Por qué existen en la escritura estos dos ejemplos? Porque usted tiene el ejemplo de los que son como los fariseos y usted tiene el ejemplo de los que van conforme a Cristo. Y bueno, no sé, conforme nos estabas hablando, ahí es donde realmente Dios nos enseña que no recibes el nombre, puede variar en cualquier momento, no por eso dejas de hijo también, y o un siervo usado por Dios, pero siempre poniendo nuestra mirada en lo que nos muerde. Por eso. No en el hombre. Exacto. Hay algo que tienen que aprender, vean, uno de los grandes problemas que ha ingresado en la iglesia y es notable y es visto, es el espectáculo que hay. Mucha gente se va por la retórica porque habla muy lindo. Y vamos a hacer así, lo vamos a ver claro. Mucha gente se está yendo a ciertos lugares porque escuchan una retórica que les gusta, que les habla a lo que quieren escuchar. Dos, demasiado exhibicionismo dentro de la iglesia. Perdón, yo no tengo nada contra el pentecostalismo, eso Dios lo pesará, pero demasiado show de movimientos, de frases y un montón de cosas que hacen en la plataforma emociona a mucha gente. Es muy claro.
Luego los famosos coaching que han entrado a las plataformas, que ya utilizan la palabra, la mezclan con el coaching y lo que están tratando es motivando el alma, pero no trabajando en el espíritu del hombre. Esos son tropiezos. Voy por acá. ¿El otro cuál es? El otro es el mensaje de la superprosperidad. Gente que solo está enfocado en lo terrenal, porque Pablo lo dijo: no pongáis la mirada en lo terrenal, sino poned vuestra mirada en los cielos. No que lo terrenal sea malo, sino porque quieren al Dios del viento. Entonces la gente va hacia eso, pero cuando viene, oigan bien esto, la escritura no muestra al maestro haciendo espectáculos. Sanó cuando tuvo que sanar. Expulsó demonios cuando tuvo que expulsarlos. ¿Estamos acá? Y se le llamó maestro. Se le llamó maestro. ¿Qué es lo que no quiere la iglesia? Maestros. Por eso ustedes encuentran o han encontrado tropiezos en diferentes lugares, porque lo que han tenido son pastores con exhibicionismo en lo que ellos han llamado evangelio, pero no se han encontrado un maestro que los alinee realmente en el caminar del reino. Juan no hizo exhibicionismo. Juan vino como un maestro también y enseñó al que venía. El maestro viene, se manifiesta y revela el reino. Por eso Hebreos 13:7 dice: amada, acuérdense de sus guías. Hebreos 13:7, de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Escucha esto, amor, iglesia, y considerando el resultado, oiga bien, de su conducta, Resultados, frutos. de su conducta, imiten su vida. Oiga, hay todo un estudio que nosotros tenemos que hacer. Yo a nuestro apóstol Eduardo Peraza, y saludo al apóstol y a la profeta, Hola, a Jennifer. Si algo le respeto a él, ese hombre es un maestro y esa mujer es una profeta maestra. Y siempre te está enseñando. Siempre Y ellos te está tienen diciendo. una manera de enseñar muy linda. Mira mi mantel. Al apóstol Marvin Aguilar, que es el apóstol de nuestro apóstol y abuelo espiritual, nosotros como decimos nuestro abuelo, es un maestro. Uno se sienta y son maestros, y ustedes no los verán haciendo espectáculos en la plataforma, porque la iglesia ha caído en esos espectáculos como cayó el pueblo de Israel. Entonces ahí, amadas, es cuando ustedes tienen, iglesia, empezar a ver qué tengo al frente. El profeta Isaías dice que llegó en un momento que Israel gemía por tener maestros que les enseñaron, y dice la escritura: y yo les volveré a devolver sus maestros. ¿Qué ocupa la iglesia? Maestros. ¿Por qué creen que no querían al maestro, los fariseos, los escribas? Diga, ¿por qué? Porque no enseñan. Ellos decían: pero ¿quién es este como quien habla, que tiene autoridad? La enseñanza, porque era la enseñanza, la impartición de Cristo, penetraba los corazones del pueblo, los corazones del pueblo que estaban secos, porque no había alguien que les hablara una palabra que les quemara sus estructuras y les revelara el reino de una forma correcta. Perfecto. Y es que, vea, por eso nos hemos como extendido un poquito en cuanto a los tropiezos, porque puede venir, mire, de cualquier manera, con cualquier palabra suavecita, con cualquier cara de amistad, con cualquier cara de amor, con cualquier cara de padre, de madre, o sea, de cónyuge. El tropiezo viene, porque viene. Pero nosotros tenemos que aprender a hablarle. Hay gente que habla muchísimo y quieren entrar en debates de que si se diezma, que si no se diezma, que si se ofrenda, no se ofrenda, que si... La palabra del Señor dice, y es clara en cuanto a esto. Y yo no voy a pelear con nadie si lo hace o no lo hace. De ahí, yo creo y prospero, y que ese pobre, ese es problema suyo. El que siempre recoge, dice la escritura, ¿no? Entonces, hay gente que se determina a hacer ¿cómo lo digo? A hacer el tapón de la iglesia, de pararse en la puerta, está la puerta, y tras de que se estrecha se pone el tapón ahí. Déjeme hablar, hermano, tengo que ser libre. Y los apartan y les hablan y les critican, pero ustedes ven la vida y la vida de ellos no ha sido edificada por la palabra.
no ha sido transformada por la palabra. Siguen siendo, como diría mi apóstol, el mismo perro con el mismo rabo. Siguen siendo los mismos, las mismas o peores. Entonces, ¿por qué ponemos estos ejemplos? ¿Por qué ponemos estos ejemplos? Porque pasa. Vea, hay quienes decían, es que yo no diezmo porque eso no está, yo mejor se lo doy a los pobres. Y yo dije, ¿y el pobre ora por usted? Y el pobre le reprende el diablo, que lo anda encima. El pobre tiene la autoridad y Dios lo llamó y lo puso en autoridad para declarar una palabra sobre su vida. No es el pobre, es a quien Dios dice, porque hay una función dentro de la iglesia y eso se debe respetar. Quiera o no, se debe de respetar. Yo no lo inventé. Venga a clases otro día y le enseño lo que es el orden eclesiástico y la función que se debe de tener, porque tampoco los ministerios son nombres para darnos categoría o rango, son funciones que se deben de cumplir. Pastorear, apostolar. El profeta es el que está encargado de la santidad en medio del pueblo y le estorba el pecado, mi hermano. Vea, no es algo que uno quiera ver. Empieza uno para acá y hay una incomodidad y yo empiezo a sentir algo así como que me agarra un calambre del dedo gordo hasta la coronilla y entonces yo digo, Señor, y empiezo a preguntar, algo está pasando aquí, Padre. ¿Por qué? Porque uno fue puesto para velar por la santidad del pueblo, porque la palabra dice que sin santidad nadie lo verá, y yo puesta aquí por el Señor, estoy para que usted alcance en el reino lo que Dios dijo que es suyo, para llevarte en la ayuda del Espíritu Santo hacia ese lugar donde Dios te tiene la bendición, la prosperidad, la sanidad, la santificación, la familia, todo. Y entonces cuando yo veo aquello que apunta para allá, de ahí me quedan dos cosas. Digo yo, Señor, ¿con el leño o con la katana? No, mentira, así no. ¿Qué le digo? ¿Cuál es la palabra? Y empieza aquello a estorbar y entonces está el tropiezo que es divino, donde se le atraviesa a Cristo. Gloria a su nombre por eso. Porque dice la palabra que les piedra el tropiezo. y el que tropiece con ella, Dios eterno, espero que no le caiga encima para que pulverice. Pero nosotros nos oponemos con la palabra, entonces le somos el estorbo al pecado, le somos el estorbo a la maldad, a la maldición, a la iniquidad. Le estorbamos con la palabra para que usted pueda alcanzar libertad, para que usted pueda alcanzar salvación, para que usted pueda conquistar. Pero a veces nos hacen unas caras, como digo yo, unos picheles. Entonces, todos estos ejemplos que hemos puesto acá, simple y sencillamente son para que usted tenga claro que debe de tener cuidado hasta con usted mismo. ¿Aló? Porque a veces uno mismo se pone a sobarse la chaquetita. No, hoy me voy a consentir. Hermano, usted no le puede dar tregua a su carne. ¿Aló? Usted no le puede dar tregua a su carne. Nosotros debemos trabajar 24/7 en el Espíritu. Y tenemos que aprender a soltar lo que tengamos que soltar para poder avanzar. Y hablarle al tropiezo, y a veces véase al espejo y diga, apártate de mí, Satanás, también. Repréndase. Porque me eres tropiezo. Agárrese de la oreja y diga, usted no se manda. Usted fue comprado a precio de sangre, usted no se manda. Usted va conmigo a la iglesia y le habla a ese estuche llamado carne. Amén. Usted tiene que hablar, mire, boca, ciérrese. En el nombre de Jesús. Pensamientos, contrólense. En el nombre de Jesús, llévelo cautivo a Cristo. Haga la tarea, que no me hacen la tarea. Yo les he dicho, viene un pensamiento, es muy fácil colarlo. Viene de Cristo, compárelo con Cristo. ¿Qué haría Jesús en este caso? Piense, le sale la Dalila o el Potibundo, no sé cuál de los dos. ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Corre, reprende o se queda? Piense, péselo por la palabra. Y usted se va a dar cuenta al tropiezo, cómo se le manifiesta de feo cuando usted no le hace caso.
Cuando usted decide hablarle y apartarlo, usted gana autoridad. Usted gana poder. ¿Sabe por qué? Porque usted lo aprende a identificar. Y entonces ya no te puede venir con lo mismo. Porque con el tropiezo, el obstáculo y el tropiezo, el obstáculo se puede convertir en un tropiezo si se le hace costumbre. Ay, todo el tiempo el mismo obstáculo. ¿Para qué le va a mandar el enemigo otra cosa si sabe que con esa ya lo tiene listo? ¿Para qué va a ingeniárselas en un plan? A veces decimos el plan del enemigo, uy, es macabro, ¿cómo será? ¿Por dónde? Mira, me quiere agarrar. Ahí se lo manda al sillón. Rapidito, dice, con esto lo freno, mire, déjemelo ahí. No necesita mucha profundidad. Y con el obstáculo se convierte en un tropiezo, pero con tropiezos de dos piernas hay que tener mucho cuidado. Con tropiezos de lengua hay que tener mucho cuidado. Y Jesús cuando habló de ellas, lo hemos reiterado, cuando habla de sáquese en el ojo, quítese en el pie, o sea, él está hablando de personas. No dijo quítese, córtese. Échelo fuera de ustedes. Él está hablando de personas del mismo cuerpo que están sirviendo de tropiezo. Sáquese el ojo, le digo. Córtese la mano, echen de fuera todo lo que les sea tropiezo dentro del cuerpo, porque está hablando de un cuerpo. Él está hablando de un cuerpo. Echen fuera todo eso, porque es mejor que entren en pedazos al reino que no entero al infierno. Pero fue muy claro. Por eso me gustó mucho esta palabra, notela, Hebreos 12:25. Dice: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Oigan bien, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos, hablando de Israel, no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, hablando de Moisés, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Y la amonestación es parte del reino. La amonestación es parte de la educación del reino. La amonestación es parte de la instrucción del reino. No como una vez un señor le dice, es que en aquella iglesia quieren divorciar a la gente. No quieren divorciar a la gente. Pero si agrega a la esposa, la trata mal, la trata físicamente mal, la tiene muriéndose de hambre, ¿qué hace una mujer viviendo con un hombre así? La deja botada. ¿Qué hace con un hombre? O viceversa. Nadie está mandando a divorciar a nadie, pero Dios no mandó a nadie a vivir en esclavitud. Correcto. Capaz nos llama así. O cuando lleguen y dicen, es que allá son muy estrictos la enseñanza, el discipulado, la formación. Mi hermano, estamos en el reino. La escritura lo dice muy claro. No ignoréis las maquinaciones del adversario, pero también dice, cuídate de ti mismo. Oigan las comparaciones que se hacen. No ignore las maquinaciones, pero tampoco se descuide. Pero más duro es el infierno. ¿Qué suavidad va a encontrar ahí en la paila? Pregúntenle al rico. Yo pregunto, a ver, ¿qué es más duro? ¿Qué es más duro? A ver, porque ahí no le van a poner el aire acondicionado, ni tampoco lo van a tratar con especialidad. Y ahí no le van a decir, ven una semana después, tranquilo. Y se vuelve a meter en la llamita, no, la llamita va a estar ahí. Déjemelo ahí, al carbón por 20 minutos. No le van a decir eso, hermano, hermana. ¿Qué es más duro? Santificarse aquí no es un problema, ni sostenerse. Estamos hablando que se trata de la vida eterna. Estamos hablando de dónde va a pasar su eternidad, porque no hay zona media. No existe el limbo. Como le dije yo a usted, no existe zona media. O hay eternidad o hay infierno eterno también, se lo recuerdo. Y eso no es duro, piensen. No es más duro. Yo diría que nos esforcemos mejor aquí. Vean lo que dice Romanos 16, del 17 al 18, para ir cerrando. No me dio tiempo de llegar al engaño, mi hermano. Estoy deseando llegar al engaño. ¿Por qué hay engaños, Padre Santo?
Vea lo que dice Romanos 16, 17 al 18. Dice, y os ruego, hermanos, ¿qué dice? Vea, por favor, atiéndame esto. Vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. ¿Aló? ¿Vamos claros hasta aquí? Y hay que fuerte lo que sigue de ahí. Dice, por favor os ruego que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. ¿Qué dice? Que se vaya a tomar café, que los invite a cenar. El bendito cafecito. ¿Ah? Dice, apártense de ellos. O sea, no es que usted le va a hacer la cruz. Si usted no sabe lidiar con una persona así, para poder no solo reprenderlo, sino devolverlo al camino, si usted no puede, mejor apártese para que no salga contaminado. Porque o se convierten ellos a usted, o usted se va a terminar convirtiendo a ellos. Yo dije, aquí hablamos sin tapujos. Y pasa. Cuando usted pasa mucho tiempo con una persona, sus actitudes, sus palabras, su forma de comportarse, se empieza a pegar. Por eso hay que tener el espíritu correcto para que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, porque corre también el mismo riesgo. Y que Dice, lo que le dijeron a Jeremías en ese verso, le dijeron así, si tu boca fuera como mi boca, si entresacares lo precioso de lo vil. O sea, ¿por qué? Porque se contaminó con la situación que estaba pasando en Jerusalén. El peligro que da estar en una comunión con una misma persona que está mal. los que causan divisiones y tropiezos y lo ponen contra la enseñanza, eso no es así. Eso no es así. Lo que hubo la pastora no es así, tío. No, eso no es así. Jamás. Eso es exagerar. En serio. ¿Ah? Eso ponen tropiezo contra lo que usted ha aprendido. Santifíquese. No, ¿para qué? Tírese una cana al aire de tanto en tanto, porque Dios perdona. En serio. Dice, estos, los tales, son esclavos, pero no de Cristo. Son esclavos, escuche. Y lo que buscan es ponerle un yugo igual que ellos lo tienen. La libertad suya le estorba. ¿Aló? La libertad suya, la sanidad suya, el crecimiento suyo le molesta, le estorba. Por eso lo critica, lo señala, se burla, para ver de qué manera lo baja, para ver de qué manera lo poncha, para saber si es verdad o no. Por eso dice, ellos son esclavos, pero no de Cristo nuestro Señor, sino, escúcheme aquí, de sus propios apetitos, de sus propios deseos. Y por medio de las palabras suaves y lisonjeras se engañan. ¿Por medio de qué? Tenga cuidado quién le habla. ¿Quién le dice mi amor, pochita linda? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque por medio de las palabras suaves. O yo le pregunto, la serpiente agarró a la mujer en el huerto y como era una serpiente la ahorcó, le agarró la mano y, ¿verdad que no? ¿Con qué le llegó? Con palabras suaves. Lisonjeras. Ahí a la frotada de espalda. Ay, coño, qué lindo que tú. Engañan, dice, a los corazones ingenuos. Aló, no sea ingenuo, no sea ingenua, no se deje engañar. Usted tiene la sabiduría que es por el Espíritu Santo para poder discernir, para poder separar las cosas. Por eso aquí entramos al engaño. Dice, por favor les ruego, vigilen, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y digan, a ver, ¿qué es lo que quiere el Padre decir? Padre, ¿qué es esta persona? ¿Qué me quiere decir? ¿A qué vino? ¿Está con nosotros? ¿Está en contra, Señor? ¿Por qué me siento extraño? ¿Por qué siento que algo como que, no sé, como que no está bien? ¿Soy yo o es él? ¿O es ella?
¿Qué es lo que está pasando? Me siento así como muy duérmete niño, duérmete ya. Me siento como lento, me siento como que algo no está bien, tengo que movilizarme, yo tengo que sacudirme, tengo que ponerme de pie en el espíritu, tengo que despertar, tengo que meterle leña ahí al fuego para que no se me apague. Pénsame como la aceituna, Señor, para que me salga el aceite. Y que sea aceite, por favor, lo que salga. Escuchar palabras malas, escuchar palabras indebidas te adormecen. Eso fue lo que hizo el ser pensante o la serpiente con los Adán. Cuando conversaron, porque él estaba detrás de Eva, los adormeció y recibieron la enseñanza, la palabra mala, porque toda verdad media es una mentira. Y toda obediencia a medias es desobediencia. Y los desnudó. ¿De qué los desnudó? Los desnudó de la gloria, de la verdad y de la revelación de Dios que estaba manifiesta en ellos. ¿Y qué fue lo que sedujo a los Adán? El querer ser como Dios para conocer el bien y el mal. Estaba en Dios y no en ellos. Porque la gente que quiere poner tropiezo en tu vida es que quieren que vos creas lo que ellos crean, lo que ellos creen, para torcer lo que dice aquí la Escritura, hacer el tropiezo a la enseñanza que están recibiendo. Eso es lo mismo que sucedió con los Adán en el Edén. Y es que ahí es donde quiero entrar, al engaño, porque los sentidos muchas veces son engañados, ¿verdad? Pero vea lo que dice este versículo de Romanos que acabamos de leer, dice, engañan a los que no entienden. A esos, porque a los que entienden, no los van a engañar. Dice que no le sirven a Cristo. Entonces, si no le sirven a Cristo, ¿a quién le sirven? Yo le pregunto, ¿a quién le están sirviendo? Dice que buscan su propio bien, buscar convertirte y hacerte a la manera de ellos, para que usted calce, porque entonces así sí te voy a aceptar. Si tú piensas igual que yo, entonces yo te acepto, ahí sí te amo mucho. Si no, no te voy a amar. Mejor no me quiera. Algo clave, vea lo que dice el 17, y es que están en contra de todo lo enseñado. Están en contra de todo lo que se enseña. Vea, uno dice algo y ellos dicen cosas así. ¿Aló? ¿Y saben por qué tienen que levantarse a contradecir lo que está escrito? Porque cuando el Espíritu de verdad se manifiesta es para libertad. ¿Aló? Entonces este Espíritu tiene que levantarse para mantener el yugo en su lugar. Por eso dicen, no le creas, somos así. Porque si usted llega a creer, usted es libre. Si usted lo llega a entender, usted es libre. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Muchos dicen, la verdad es lo que me libera. No, Señor, es conocer esa verdad. Entonces, cuando viene el Espíritu del Señor, trae una palabra y te la enseña, inmediatamente se levanta y te dice, no es así. Porque lo que busca es mantener el yugo de esclavitud, y a esto hay que prestarle mucha atención, porque como dije antes, no se van a dirigir al pastor, se los llevan por aparte, se dirigen a la gente de afuera, a las que no entienden, a los que son pequeñitos, a los que vienen llegando, a los que no tienen una profundidad en el reino. Y les ponen tropiezo. Y mi hermano, con esto le digo, no hay que odiarlos, no, los amamos. En el nombre de Jesús los amamos. Queremos que Dios lo restaure, queremos que Dios lo levante, queremos que Dios lo liberte. Mira, aquí oramos para que el Señor rompa toda esa atadura, y clamamos por la conversión de los que no tienen a Cristo. Pero que los amemos no significa que los sigamos. ¿Aló? ¿De qué manera lo puedo explicar? Tú no tienes que seguir a nadie más que a Cristo. Los amamos, Dios sabe que sí, pero no tenemos por qué seguirlos y mucho menos por qué escucharlos. ¿Aló?
Yo tengo, bueno, lo voy a decir aquí, sin ningún problema. Yo tengo familia que no está de acuerdo, que ellos dicen eso no es así, y los amo y los bendigo, pero no los sigo ni los escucho. Porque si hubiese empezado a escucharlos, seguiría esperando que Dios se manifieste en mi vida. No significa que tengan la verdad. Y por eso es que entra el engaño. El engaño siempre va a traer una intención. Y la única manera de combatirlo es con la verdad. La única manera de combatirlo es con la verdad. ¿El tropiezo con qué? Con la verdad. Hable. ¿El obstáculo con qué? Con la verdad. Sáltelo, sortéelo, esquívelo, hágale algo. Agarre un hacha, pártalo en dos, no importa cómo lo pase, pero páselo. Y no se detenga en su caminar. Cuando el tropiezo venga, háblele. Fundaméntese en la palabra y no negocie los principios. Sepa que siempre el tropiezo va a venir de parte de Satanás el diablo, no de otro. Porque es el único que busca tu mal. Es el único que busca esclavizar y el que busca detenerte. Y para esto va a utilizar el arma que siempre usa, el engaño. Y con esto quedamos aquí. Quiero que estudie 2 de Corintios, capítulo 11, versos 3 y 4. Se lo leo. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. 2 de Corintios 11, 3 al 4. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien nosotros no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien se tolera. Bien, lo que hablábamos ahora, hay personas que son de tropiezo, están puestas en autoridad, predican a otro Jesús, el cual no se ha presentado, hablan de otro espíritu, el cual no es el Espíritu Santo, pero ¿qué dice? Lo toleran. Callado, porque es el pastor. Oiga, y eso sucedió en los tiempos de ellos. Oigan esto que dice 3 Juan para finalizar en el verso 11. 3 de Juan, verso 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Y aquí menciona Juan, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. Ojo que todo el mundo lo ve. Cuando la gente cree que no los están viendo, los están viendo. Y de parte de la verdad misma, la palabra misma que es Cristo, daba testimonio de él. También nosotros, ya Juan hablando de él, dice, también nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. O sea, hermano, los tropiezos, los obstáculos y los engaños vienen. Y viene uno como amarrado del otro. Un obstáculo se puede convertir en un tropiezo. Y un tropiezo se convierte en un engaño. Y todo esto es un engaño. Todo es un engaño. Satanás no utiliza otra arma que no sea un engaño. Así sea la misma escritura. Por eso hay muchos que dicen, todos somos hijos de Dios. No. Todos somos iglesia. No. Adoramos al mismo Dios. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Hermana G, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Hablamos de hablarle. ¿Estamos aquí? ¿Todo claro? ¿Estamos bien? Sufrieron mucho, ¿no? ¿Verdad? Está bonito. Bendecimos a los hermanos que se conectaron con nosotros en esta noche. Dejen sus preguntas ahí en el chat o envíenla de forma privada que estaremos nosotros respondiendo. Quedamos con el tema pendiente para el engaño, pero sepa esto: el tropiezo, así como el obstáculo, no es nada más que para pulirnos en el espíritu.
para ejercitar los sentidos espirituales. Por eso el Señor habla de que no nos dejemos engañar en nuestros sentidos. A la mujer la engañaron en los sentidos espirituales. Eso lo hablamos en la próxima semana. Por el mismo canal nos despedimos ya más que bendecidos. Cualquier Gloria a su cosa nombre. se puede comunicar con nosotros al 8661-2362. Estamos al frente de Telecable en Desamparado Centro. Estamos para servirle. Casa de Adoración Siloé, Ministerio Apostólico. Y puede mandar también las preguntas al chat para nosotros responderle. Estamos para servirle. Son bendecidos.